Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mitzi González y este video es de la licenciatura de Nutrición Aplicada, la asignatura de Farmacología y Nutrición con el doctor Raúl Aguilar Ávila de la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNAD. Las investigaciones sobre las consecuencias del uso de fármacos han avanzado de manera considerable. Los beneficios para tratar enfermedades han sido grandes avances de la ciencia. Sin embargo, aún es poco el conocimiento que se tiene sobre el efecto de los mismos sobre el estado de nutrición. Americana de Dietética, ADA, publicó un documento en el año 2003 donde declara el vínculo de la terapia nutricional y farmacoterapia, sus implicaciones médicas y nutricionales como un punto inherente a la dietética. Por ello, es fundamental que como estudiantes de nutriología conozcamos estos temas. La farmacología es la ciencia que estudia la actividad y el efecto de los fármacos y engloba distintas ciencias como son la farmacognosia, la farmacotecnia, la farmacología, la farmacodinamia y la farmacocinética. La farmacodinamia es parte de la farmacología, que estudia los mecanismos de acción de los fármacos y de sus efectos bioquímicos, fisiológicos y de cómo una molécula de un fármaco o los metabolitos interactúan con otras moléculas, originando una respuesta llamada acción farmacológica. Los fármacos actúan por medio de interacciones con enzimas o a través de sus propiedades fisioquímicas. Cumplen su mecanismo de acción a través de los receptores de fármacos. Los receptores son moléculas generalmente proteicas que se ubican en las células y son estructuralmente específicas para un fármaco. La molécula del fármaco, después de su absorción y de su distribución, llega al espacio intersticial con afinidad por estas macromoléculas receptoras y por ello se unen formando un complejo fármaco-receptor. Un fármaco puede provocar efectos tales como la contracción o la relajación de un músculo liso, el aumento o la inhibición de la secreción de una glándula, la alteración de la permeabilidad de una membrana celular, la apertura de un canal iónico o el bloqueo del mismo, variaciones del metabolismo celular, activación de enzimas y proteínas intracelulares o inhibición de las mismas. La ruta de los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos se conoce como el acrónimo LADME y según la OMS, la farmacocinética es el estudio de la absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Con este acrónimo podemos ayudarnos para conocer la farmacocinética de los fármacos, porque la L es liberación del fármaco a partir de la forma farmacéutica, la A es la absorción, la llegada del fármaco inalterado a la circulación sistémica, la D es la distribución a diferentes lugares del organismo, la M es el metabolismo, la biotransformación de la molécula original a uno o varios metabolitos. La E es la eliminación, la excreción del fármaco o los metabolitos del organismo por cualquier vía, renal, biliar, salivar. Entonces podemos decir que la farmacocinética es la parte de la farmacología que estudia los procesos y factores de absorción, distribución, metabolismo y excreción que determinan la cantidad de fármaco presente en el organismo. Ahora vamos a hablar un poquito de la interacción del medicamento y el alimento. Una interacción se considera clínicamente relevante cuando la actividad terapéutica o tóxica de un fármaco se modifica de tal manera que se necesita un reajuste en la posología, o sea, la dosis del medicamento u otra intervención médica. Las interacciones entre medicamentos y alimentos son efectos inesperados y diversos. La interacción se refiere generalmente a un efecto negativo. La presencia de alimentos retardan o inhiben la absorción y por lo tanto la acción del fármaco y a su vez los fármacos afectan la biodisponibilidad o la utilización de los nutrientes. De esta forma, el riesgo de que ocurra una interacción depende de varios factores, como puede ser la edad, el estado de nutrición, ya sea desnutrición o obesidad, patología o enfermedad, además de diferencias individuales como la cantidad de enzimas, como es la CYP34A,
en los tejidos que forma parte del sistema funcional de las oxidasas responsables de la metabolización de los fármacos. Las investigaciones sobre las interacciones entre fármacos y nutrientes han sido registradas desde 1927. Gracias a estas investigaciones, hoy nosotros podemos encontrar las descripciones de estos medicamentos, además de los beneficios, efectos colaterales, etc. Como hemos visto a lo largo de esta asignatura, las interacciones entre fármacos y alimentos son diversas. Además, podemos ver que los tratamientos son compuestos de dietas y fármacos. Por ello debemos aprender a identificarlas, pues los mismos pueden desencadenar complicaciones desde leves, graves hasta mortales. Aunado a esto están también los productos milagros. Productos que contienen plantas, o tés o suplementos alimenticios, etcétera, que pueden ser comprados pues, sin restricción, sin receta, que son de venta libre y que también interactúan con los medicamentos y con los alimentos. Además, también tienen estos efectos secundarios que van desde leves a graves. La prevención de las interacciones existentes conocidas debe de formar parte de las metas dietoterapéuticas del nutriólogo, teniendo como base la educación sanitaria tanto a profesionistas como a pacientes y consecuentemente la vigilancia para asegurar la protección a la salud con el objetivo de optimizar su efectividad y minimizar los efectos negativos para mantener un estado nutricional adecuado de los pacientes. La prevención debe contener estrategias educativas que parte del nutriólogo van orientadas a concienciar a la comunidad, asimismo a infundir hábitos correctos de alimentación. Esto se va a hacer trabajando en conjunto con los médicos e informándoles de dichas interacciones, sin perder de vista los medicamentos y suplementos alimenticios como multivitaminas y productos, como ya antes lo mencionamos, de herbolaria, que las personas adquieren con mucha facilidad y que son de gran aceptación porque prometen milagros, mejoras instantáneas, y todo esto me hace plantear las siguientes estrategias para implementar en mi comunidad. Número 1 es realizar carteles. Dichos carteles contendrán la información fundamental como no automedicarse, los peligros de comprar productos milagros, interacciones entre los fármacos, fijarse en la caducidad de los medicamentos, ver los efectos secundarios. Y estos carteles serán colocados en la clínica de aquí de la comunidad, en el centro de salud, en el DIF y afuera de las escuelas de la comunidad. Número 2 es realizar pequeños trípticos, los cuales se pueden tener en los consultorios y dar a los pacientes con una breve explicación de ellos en la consulta. Estos van a contener la información que viene en los carteles, pero además van a tener las principales interacciones de los fármacos. Entonces, ellos pueden compartir estos trípticos con sus familiares y también los pueden tener en casa para futuras consultas. Número 3, realizar conferencias para enseñar a las personas sobre las interacciones de los fármacos con los fármacos y los fármacos con los alimentos, que los alimentos potencializan o interfieren con el efecto de los fármacos. Separando estas conferencias por áreas de enfermedades, por ejemplo, enfermedades crónicas como la diabetes, pues los pacientes de diabetes deben tener una dieta similar y además toman medicamentos también similares y se escogen en esa ocasión los alimentos y medicamentos para esa enfermedad en específico y se les entrega la información para que ellos la puedan tener en su casa y así desciendan estos riesgos por interacciones. 4. El 4 es trabajando en conjunto con los médicos, teniendo a la mano las tablas de interacciones de los fármacos para explicarles a los pacientes de estas interacciones y posibles efectos secundarios, además de proporcionarles el folleto. Muchas veces vamos al doctor y ellos nos dicen, nos dan los medicamentos que tenemos que tomar, pero no nos dicen si van tomados en ayunas, si van con las comidas o si estos tienen alguna interacción con algún alimento. Y muchas veces tomamos estos
medicamentos con los alimentos que tienen interacción y entonces vienen consecuencias por estas interacciones. 5. Realizar en el expediente clínico una tabla con la información del paciente, el padecimiento actual, los antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos, una exploración física con signos déficit o exceso de nutrimento, antropometría, composición corporal, tratamiento farmacológico, resultados de laboratorio, diagnóstico de nutrición, tratamiento dietético, complementos, etc., para nosotros poder visualizar y prevenir esas posibles interacciones, siempre procurando el bienestar del paciente. Les voy a mostrar, a ver si se alcanza a ver, este cartel que yo preparé. Este cartel es... Ahí está. El que hice yo para ponerlo, donde están los puntos que antes mencionaba para poder hacer esta estrategia, que es, dice el primero, y tú tomas los fármacos a ojos cerrados, no te automediques, no consumas productos milagro. Ay, creo que no se ve. Y verificar las fechas de caducidad, tomar los medicamentos en hora y el tiempo como se nos fue indicado por el doctor, y tener cuidado con las interacciones. Este cartel se hizo pues modificando ya que no tuviera tanta información, que tuviera más imágenes para que la gente pueda retener esa información y que esto pueda ayudarles para evitar estas interacciones con los alimentos y con los otros fármacos. Bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias.